Hay muchas cosas de qué hablar porque muchas personas hablan de estos temas y nada más confunden a la gente. Estados Unidos es malo y China es el bueno. No se ve que el dólar vaya a dejar de ser la principal fuente de transacciones internacionales. ¿Crees tú que necesitamos una crisis como economía global o hay otra salida? Y hay otra salida. ¿Tú qué lugar le ves a Bitcoin en el mundo? Muchos creadores de contenido manejan la palabra descentralizada. Pero aquí un detalle. Hola a todos, estás escuchando el podcast de Isra Crypto. Estoy muy emocionado porque este es el primer episodio y mi objetivo es que se convierta en el mejor podcast sobre inversiones. Hoy vamos a hablar sobre China y el BRICS. En esta plática discutimos qué tan probable es que el dólar deje de ser la moneda de reserva global. También platicamos sobre cuáles son los retos que este nuevo bloque trae para Estados Unidos y qué oportunidades trae para Latinoamérica. Disfruté mucho de esta conversación. El Economicón es un experto en economía y explica las formas de una manera muy fácil de entender. Así que ponte cómodo y empecemos. Economicón, todos los creadores de contenido ahora están hablando de la muerte del dólar, la desdolarización, que BRICS va a tomar el mundo, así que pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Israel. Un gusto estar aquí contigo. Un placer aquí estar en esta plática contigo, porque sí hay muchas cosas de qué hablar, porque muchas personas hablan de estos temas y nada más confunden a la gente o levantan este sentimiento de alarma máxima, de red flag, ¿no? Por todo el mundo. Y, y muchas veces no es como lo parecen o nos lo quieren pintar como que es buenos contra malos, ¿no? De que Estados Unidos es malo y China es el bueno, pero aquí vamos a ir desmenuzando todos estos temas. Exacto, me gusta eso. Pues fíjate que aquí a la gente seguro te ha visto en TikTok si les gusta la economía como este hombre misterioso que estamos viendo y explica con galletas cómo nació este personaje. Creo que mucha gente se pregunta esto. Mira, de hecho, aquí ya las traigo, porque les voy a explicar con galletas. Pues básicamente esto comienza en años de pandemia, en el 2020. Eh, Me tocó ver una noticia sobre las tasas de interés que iban a manejar los demonios o los bancos centrales, como todo el mundo los conoce. Y la típica en los Ujú. comentarios de, qué bueno, que qué malo, ¿no? Siempre la polarización, de qué hablar. Y me acuerdo muy bien de un comentario de una persona que pone, oigan, lo pueden explicar porque no todos somos economistas. Y me decidí explicarle lo más fácil posible. Y esta persona me dice, ay, mijo, no sé si lo que me dijiste es verdad, pero que bien me lo explicaste. Y de ahí nació justamente esto de explicar las cosas de una manera sencilla, práctica, pero sin dejar de lado el tema del ocultismo que se maneja tanto en las políticas económicas, en la política monetaria y en las decisiones financieras. Perfecto, sí, pues porque ya todos hemos visto este personaje con los muñecos de Star Wars y todo, que creo que a la gente ya le gusta y me llama la atención porque en mis videos casi siempre te etiquetan de que explícamelo con galletas o luego estoy viendo yo ahí videos de otros creadores y siempre apareces por ahí. Así que por eso te invité justamente porque sé que sabes mucho de economía, que eso es, ¿cómo es que sabes tanto de economía? ¿Dónde aprendiste? ¿Estudiaste marketing, me comentaste, pero cómo fue que te metiste aquí al mundo de la economía? Mira, estudié mercadotecnia precisamente en la universidad, pero desde niño siempre me llamaba la atención una cosa que decían los adultos. Y siempre eran las cosas siempre suben en enero. Y les preguntaba a mis Ujú. papás, oye, pero ¿por qué suben? Y todos los adultos a los cuales se los preguntaba me respondían igual. Es que la economía es así. Y, y me quedaba, pero ¿cómo? ¿Me lo explicas? No, es que así es la economía. Y era todo lo... Entonces, si los adultos no me lo explican, no podían explicármelo, ¿yo qué podía esperar? ¿Se me explico? Entonces, tuve que empezar a leer por mi cuenta, empezar a ver por qué si la gasolina subía, no sé, 15 centavos, mi papá que le ponía cierta cantidad de dinero se quejaba si le seguía poniendo la misma cantidad en pesos, hasta que me explicó, es que tiene que ver la cantidad que me van a dar. Entonces, tuve que irme metiendo más y más, y es cuando comienzas a estudiar la economía, te das cuenta que se abren varias escuelas, varias teorías de pensamiento, varias corrientes de pensamiento, y fue donde dije, bueno,
que me voy a clavar en una. Mejor vamos a leer las más que se puedan y de ahí empezar a formar un criterio. De hecho, me contabas que has leído como 50 libros de economía, ¿no? Algo así me estabas comentando la otra Es vez. que, de hecho, sí, es como entre, ya los conté bien, son como 40 me parece, ahí tengo. Ahí vamos. Más los Perfecto. que faltan, de Oye, hecho tengo ahí varios en la lista de deseos todavía. la madre, qué impresionante. Oye, pues entrando al tema, para abrir, ¿qué son los BRICS? Ok, mira, los BRICS. Y este está en tema de moda, ¿no? Es, este término se da a conocer desde el 2001, pero era como BRICS, que era precisamente Brasil, Rusia, India y China. Pues este nombre lo da a conocer el economista Jim O'Neill. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estos cuatro países, estas naciones tienen gran población, tienen territorio, recursos naturales y obviamente pueden tener, por esto mismo pueden tener un alto crecimiento económico. Lo cual históricamente tener gran población, tener recursos naturales y un gran territorio no te da crecimiento y desarrollo económico, ¿eh? Eso sabemos en la historia. Es- y en el 2011 es cuando ya se unen precisamente con Sudáfrica para precisamente ya llamarse BRICS. Es ya Ok. hasta el 2011. Oye, ¿y son un bloque económico formal o por qué son tendencia? O sea, últimamente desde este año fue que todo el mundo empezó a escuchar del BRICS, que fue por la guerra de Rusia, fue por las sanciones que impuso Estados Unidos. ¿Por qué cobraron tanta importancia en estos últimos meses? Ok, precisamente ha habido varios temas geopolíticos que han puesto a los BRICS ahora en la mira de varios creadores de contenido o portales noticiosos, ¿no? Pero ¿por qué? Precisamente todo nace, eh, o más bien esta tendencia nace con la invasión, y hay que llamarle también por su nombre, la invasión de Rusia contra Ucrania y las sanciones que le puso Estados Unidos al país ruso, ¿no? Como este es un bloque, los BRICS son un bloque, pues entre ellos se trataron de aliar. Hay que recordar que entre las sanciones que impuso Estados Unidos y el G7 y la Unión Europea, el grupo de los 27, fue ya no recibir las exportaciones de gas y petróleo ruso. La, la Unión Europea tenía o tiene una fuerte dependencia del gas y del petróleo. Sobre todo Alemania, cerca el 55% de las importaciones de gas natural venían de Rusia. Y hay que recordar que Alemania es el corazón industrial de Europa. Pero obviamente como nace en esta situación de que se cancelan porque Estados Unidos así lo decidió, pues se tuvieron que ir a buscar otras alternativas. Rusia, el gran porcentaje de sus ganancias viene de estas exportaciones. Entonces tuvo que voltear al gigante asiático que es China, tiene una relación bilateral muy fuerte. Y dijeron, no, no te preocupes, yo estoy creciendo mucho, necesito muchos energéticos, yo te lo compro. Oye, pero es que me sacaron del sistema SWIFT, que es un pago de sistemas internacionales que se pagan en dólares, y también me congelaron las cuentas en dólares. Y es aquí cuando dice China, no te preocupes, págamelo en yuanes. Y con eso ya se empieza a formarse esta relevancia de los BRICS. Ok, órale, qué interesante porque he estado escuchando y viendo las noticias que Egipto, que Irán, ahora Argentina, que quieren unirse a este bloque del BRICS, pero yo me pregunto, ok, está de un lado el BRICS, del otro lado está el sistema de Estados Unidos. ¿Por qué estos países quieren entrar al BRICS? ¿Es por miedo a que Estados Unidos en algún momento los pudiera sacar del sistema si no están de acuerdo a sus creencias? ¿O por qué este repentino interés de algunos países por entrar en este nuevo bloque con China? Depende de la situación específica de cada país. Por ejemplo, la Argentina es un caso muy peculiar porque hay que recordar que ellos no tienen una reserva en dólares y han devaluado constantemente al peso argentino. Una manera de devaluar una moneda es imprimiendo dinero, es poniendo a trabajar las máquinas de dinero como locas. Entonces,
Si estás devaluando constantemente tu moneda por medio de la impresión masiva de dinero, obviamente te va a pegar en la inflación. Entonces, la Argentina, que no tiene una reserva en dólares porque muchas veces o históricamente ha importado más productos de lo que exporta, o sea, le compra más al mundo en dólares de lo que Argentina le vende en dólares al mundo, pues eso te pega en tus reservas. Entonces, llega China, que es uno de sus principales socios comerciales, y le dicen, no te preocupes, tú no tienes dólares, págamelos en yuanes, o págamelos en pesos y lo convertimos en yuanes. ¿Sí me explico? Pero porque Argentina tiene severos problemas de devaluación de su moneda y aparte las cuestiones de sus entradas en default, que no han pagado su deuda externa, principalmente los rescates del Fondo Monetario Internacional, que es un demonio superior, también hay que decirlo. Claro. Y tengo entendido que los BRICS tienen su nuevo banco, ¿no? El New Development Bank. Lo que había estado leyendo es que es, no sé, es como por decir una competencia con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que tal vez a algunos países se les facilita más pedir prestado a este nuevo banco que creo que está dirigido por una brasileña en este momento. Bueno, en este caso en sí es diferente, pero también es un método de respaldo que tienen. Incluso, por ejemplo, cuando sacaron a Rusia del SWIFT, de este sistema de pagos internacionales, ellos crearon el MIR y también crearon sucursales de este banco o de este sistema MIR. Ok, ok, te entiendo. Oye, ¿y qué es esto de que quieren crear su nueva moneda? Porque desde el año pasado se empezó a especular con esto y ahora creo que ya dijeron que creo que se van a juntar en verano y van a discutir ya un poco más a fondo sobre esta nueva moneda, que también han dicho que va a estar respaldado por oro y por otros commodities. Pero Ujú. ¿qué tan real es esta moneda? Mira, siempre es una posibilidad latente. El detalle es que siempre cuando un bloque económico, un bloque de países piensa sacar su moneda, inmediatamente los medios y entre otros sistemas de información piensan que ya llegó el final del dólar o que quieren tumbar Ujú. al dólar como método de pago y de reserva de valor. Cuando nació el euro, todo el mundo hablaba de que había llegado el final del dólar estadounidense, pero la historia nos demostró que no, porque aquí van los efectos psicológicos de los grandes capitales, de los grandes inversores y de los grandes especuladores, de dónde van a confiar su dinero. No nomás es lanzo mi moneda para tumbar al dólar y ya, no, es qué tanta certeza da a esta situación psicológica para ver si es una realidad que tumbe al dólar o que esté a la par del dólar. ¿Y tú crees que China y el bloque del BRICS quiere que esta nueva moneda sea la nueva de reserva internacional o simplemente quieren un modo de transacción entre ellos donde Estados Unidos no les pueda imponer multas? Mm. Esa es una cuestión que ponerse a futurear sobre qué es lo que quieren ellos lograr es difícil de decir, porque como ellos pueden creer que su nueva moneda sea de reserva, como realmente nada más lo toman como un sistema alterno, que sea una manera más fácil en lo que países emergentes se sumen a este sistema de pagos o a esta moneda, pero siendo su público objetivo, por así decirlo, los países emergentes y no los países desarrollados que eso se manejan con dólares. Ok, te entiendo. Oye, ¿y esta nueva moneda es realmente una amenaza para el dólar o no realmente? Porque hay mucho pánico en las redes, que la desdolarización y ya ves los comentarios, ¿no? De que sí, abajo Estados Unidos, muerte al dólar y como que hay muchas emociones encontradas aquí, pero es una amenaza real para el dólar porque yo me pregunto cómo es que una nueva moneda manejada por China, Rusia, la India, con líderes tan volátiles, si los europeos batallan por ponerse de acuerdo con la política monetaria del euro, no imagino cómo estos líderes que son mucho más volátiles se podrían poner de acuerdo para una moneda. Incluso entre China y la India han tenido como algunas diferencias también en su política. Ok, aquí, por ejemplo, tú lo comentaste muy bien con el grupo de los 27, ¿no? No Uh -huh. todos los países están de acuerdo en que su política monetaria se maneje en Bruselas. No les, Okay. no les parece.
De hecho, eso fue uno de los tantos motivos por los cuales el Reino Unido se salió de la Unión Europea, que tiene que ver Ok, también este fuerte sentido nacional que tienen los países europeos. Si es una amenaza, hay que comentarlo tal cual es y todavía no se ve que el dólar vaya a dejar de ser la principal fuente de transacciones internacionales. ¿Ok? Porque los BRICS han decidido de negociar entre ellos porque ya llevaban relación comercial o diplomática, como lo comenté antes, Rusia con China, que ya tienen muchos años ellos de historia. Obviamente, cuando incluyen a Sudáfrica, incluyen a la India también, a este grupo, o Brasil precisamente, estos, todos estos países tienen como principal socio comercial a China, ¿ok? Pero claro. uno de los principales socios comerciales de China son los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Claro, de hecho, por ejemplo, también por ejemplo, yo veo los comentarios, ¿no? Luego en los videos y creo que hay mucha duda sobre el tema de la desdolarización. Realmente, no sé si podrías ayudarnos un poco a entender por qué es que no puede un día de la nada decidir todo el mundo de que, ¿sabes qué? Ya vamos a usar el yuan o esta nueva moneda y adiós el dólar. Ya no queremos que Estados Unidos nos domine, así que vamos a dejar de utilizar tu moneda. ¿Por qué es que no puede pasar eso? Mira, primeramente porque se necesita un consenso, ¿ok? De los países. ¿Cómo nació el dólar como fuente de reserva actualmente o por qué está la fuerza del dólar? Porque precisamente en 1944, en los acuerdos de Bretton Woods, se reúnen los mandatarios de las 44 naciones principales que estaban en aquel día y deciden entre todos adoptar el dólar como moneda de reserva. Antes de este acuerdo era la libra esterlina, pero por detalles de la Segunda Guerra Mundial, pues los países beligerantes quedaron destruidos junto con sus economías y sus monedas. Y Entonces, endeudados con Estados Unidos, ¿no? exactamente. De hecho, en los acuerdos de Bretton Woods había dos posturas muy fuertes que se contraponían. La primera era la inglesa, encabezada por John Maynard Keynes, famosísimo por su libro de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y y la de los Estados Unidos encabezada por Harry Dexter White, quien era el principal encargado del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Ok? Gana precisamente la postura norteamericana y es cuando nace el dólar como reserva de valor. Ok, Entonces, pero para, para que quiten al dólar de una desdolarización, la mayoría de los países necesitan ya quitárselos y no lo puedes hacer de golpe. ¿Por qué? Porque primero tienes que ver hacia dónde van a ir los flujos de transacciones, cómo se va a acomodar, qué nuevo sistema. No es como que, ay, mañana me levanto, hoy uso dólares y mañana yuanes. Espérame, ¿cómo vas a acomodar el comercio exterior? ¿Cómo van a quedar los nuevos tratados de libre comercio? ok. No es algo, Oye, tiene que ser de manera paulatina. ok, ok. Y esto ha estado muy alimentado también por todo lo que está pasando con el dólar, que para mí es un poco independiente. La inflación que está sufriendo el dólar, por ejemplo, también hace que llame más la atención o la gente dice, oye, el dólar se está devaluando, se estamos escuchando cada vez más China, quiere transaccionar en yuanes y hablan de otras monedas. Entonces, eso alimenta mucho. No sé si podríamos aprovechar que salió el tema sobre el tema cuando el dólar se hizo moneda de reserva global es porque estaba respaldada por oro. En algún momento se separaron del oro y eso dio lugar a esta inflación. No sé si podrías explicar un poco a la audiencia cómo fue este proceso del debilitamiento del dólar, porque si bien no estamos hablando de que va a dejar de ser la moneda de reserva global en el corto plazo, sí que es mucho más débil a cuando se convirtió en moneda de reserva global. Luego hubo un tratado ahí con Arabia Saudita para el petrodólar. No sé si nos puedas encaminar un poco para que la audiencia entienda todo este camino desde que se implementó como reserva global en el Ujú. 44 a día de hoy. Muy bien. Precisamente
en los acuerdos de Bretton Woods ya nace el concepto de dólar como reserva, ¿no? Ese estaba ligado al oro, lo que se conoce como patrón oro. ¿Ok? Ujú. Entonces, bien, después de eso, en 1970, en el 71, Richard Nixon decide quitar esta paridad que tenía el dólar con el oro. ¿Por qué? Porque desde la guerra de Vietnam, los Estados Unidos comenzaron a imprimir más dinero de lo que sus reservas en oro les permitían. De hecho, Mm. Francia y Gran Bretaña comenzaban a dudar desde antes que los Estados Unidos estaban haciendo esto. ¿Ok? Francia pide liquidar 300 millones de dólares en oro a los Estados Unidos, lo cual Estados Unidos no le gustó y dijo, está bien, a regañadientes, pero aceptó. Cuando el Reino Unido intenta hacer lo mismo, ya no quiere, ya no lo permite. Y es en el 72, 71 cuando sale Nixon a decir, ¿saben qué? Ahora vamos a desvincular el oro de nuestro dólar. Ya no va a estar respaldado por el oro, por el dólar, ahora va a estar respaldado en la confianza que le tengan a la economía de los Estados Unidos, que es lo mismo que está respaldado en la nada misma. O sea, realmente no se respalda el dólar en nada. Le pueden decir confianza, la economía, pero llamando las cosas por su nombre es en la nada. Lo demás es para que no sientan tan feo, de decir, ah, no, es que está relacionado con la confianza. Sí, güey, es el mejoralito, para que no sientas gacho. Claro, sí, de hecho yo vi el anuncio ese que dio Richard Nixon, el que dice Ujú. que algo que yo le digo a la audiencia es que Estados Unidos nunca se va a ver como el malo, porque él claro que no dijo de que, oye, imprimimos demasiado dinero y nuestros dólares no valen lo que dijimos que valen. Ellos lo que dijeron es, lo que dijo el presidente en ese entonces fue, para proteger al dólar de los especuladores en el mercado que quieren tumbar su valor, vamos a temporalmente, como la inflación iba a ser temporal hace 2 años, vamos a quitar el ligue al oro y a fin de cuentas pues fue una medida para siempre. ¿Y cómo es que también hay muchos, escuchas mucho, ¿no? Del valor del dólar. Es una pregunta muy común. ¿De dónde está el valor del dólar? Hay unos que dicen que es el petrodólar, que mientras las transacciones en petróleo se necesiten con dólares, va a haber demanda por esta moneda en todo el mundo. Hay otros que dicen que es porque tiene la fuerza militar más grande del mundo, pero realmente, ¿qué tan cierto, qué tan mentira es esto? Mira, hay que entender, y para muchas personas en la audiencia, a lo mejor escuchar petrodólar le refieren a, oye, pero es un dólar diferente o qué. No, un petrodólar es un dólar normal, pero que se utiliza la divisa estadounidense para las transacciones de petróleo, justamente. ¿Cómo nace? El concepto de petrodólar nace en el 73, un par de años después que se desvincula del oro el dólar. En el 73 estalla lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur, ¿ok? Que fue Siria y Egipto contra Israel. Uno de los Ujú, países que tenía fuerzas expedicionarias era Arabia Saudita, pero Arabia Saudita tenía miedo de que le atacaran las bases militares y además, pues las refinerías y las producciones petroleras. Hay que recordar que Arabia Saudita, pues es uno de los grandes eh, exportadores de petróleo del mundo. Entonces llega a un acuerdo con los Estados Unidos. Le dice, ¿sabes qué, Estados Unidos? Mándame un ejército para que me cuiden mis petroleras, mis pozos, mis refinerías. Y Estados Unidos dijo, está bien, pero ¿sabes qué? De ahora en adelante, todas las transacciones de petróleo que se hagan en el mundo van a ser con mi moneda. Así es como nace el término petrodólar. ok, interesante. Oye, bueno, y aprovechando ya para seguir con el tema del BRICS, porque creo que está muy ligado a entender qué es lo que está pasando con el dólar. No sé si podrías explicar en sencillas palabras, tal vez a la audiencia no entiende cómo la impresión de dólares lleva a la inflación y en primer lugar, ¿por qué Estados Unidos empezó a imprimir tanto dinero en los últimos años? Muy bien. Primeramente, ¿por qué los precios suben si tú empiezas a imprimir mucho dinero? Y eso lo podemos ver históricamente. Muy bien, por ejemplo, digamos de que es la base monetaria o la masa monetaria es el dinero que circula en la economía. Digamos que aquí tenemos, y lo voy a explicar con galletas, ¿eh?
Imaginamos que en esta microeconomía de mi pequeño universo hay una masa monetaria de 5 galletas, ¿ok? La producción Ok, de bienes y servicios junto con el nivel de los precios está ajustada a esta base monetaria. O sea que tal vez esta botella de agua me va a costar una galleta, ¿ok? Entonces, bien, claro. pero de la nada, el Banco Central se pone ocioso y decide dobletear la masa monetaria. Ya no es de 5, es de 10 galletas. La gente tiene mucho dinero, pero la producción de bienes y servicios no se ajusta y con lo que tú hiciste de dobletear este dinero, también devaluaste tu moneda. Le hiciste perder poder adquisitivo. Entonces, esta botella de agua, en lugar de costar una galleta, ahora cuesta dos. Y si el Banco Central vuelve a imprimir otras 5 galletas, ahora va a costar tres. Eso es lo que está pasando en lugares como Argentina. Por ejemplo, que no dejan de imprimir, imprimir e imprimir dinero porque no tienen de otra. No tienen dinero, devalúan su moneda y disparan los precios. Pero ¿por qué Estados Unidos tiene inflación? ¿Y por qué ha venido mermándose el poder del dólar en últimas fechas? A eso hay que regresarnos a la pandemia del 2020. En lo que muchos países manejaban sus políticas internas de maneras diferentes, los Estados Unidos decide imprimir dinero, mucho dinero, y lo metió por medio de la bolsa de valores de Wall Street. Ese fue uno, y después empezar a dar apoyos directamente a las personas que no tenían recursos. El gobierno de los Estados Unidos comienza a meter 120.000 millones de dólares mensuales a Wall Street, La madre. con principalmente compraba bonos de hipoteca y bonos del tesoro del mismo gobierno de los Estados Unidos. Entonces comienzan a meter cantidades bestiales de dinero y por un lado y por otro seguían dándole apoyos a las personas. Pero hay que recordar que la cadena de suministros en la pandemia se detiene, se ve seriamente mermada, la producción de bienes y servicios también se ralentiza. Entonces la gente tiene dinero, los inversionistas tienen dinero, pero no hay dónde, no hay cómo, no hay producción. Entonces los precios comienzan a subir lentamente. Cuando la Reserva Federal, o más bien cuando el gobierno se da cuenta, la Reserva Federal se da cuenta de que ya es momento, comienzan a retirar sus compras y comienzan a retirar sus compras de Wall Street. Lentamente, lentamente empiezan. Pero ¿qué pasa? Como la Reserva Federal había mantenido el nivel de los precios, por ejemplo, de los bonos por medio del Wall Street de manera artificial, porque eran ellos mismos los que los compraban, cuando ellos comienzan a sacar el dinero lentamente, los bonos y acciones comienzan a caer. Por eso también vimos cómo Wall Street comenzaba a caer, porque los bancos como el Silicon Valley Bank comenzaban a caer, porque se acostumbraron a dinero regalado. Cuando se Claro, lo es lo quitan, mismo. ya no les gusta. Claro, es lo mismo que le pasó a tu compa el cripto, ¿no? Que también Mm. con dinero regalado, pues todos estaban haciendo millonarios, nos quitaron el dinero y ¿qué pasó, no? De repente cayeron todos los precios. O sea, en teoría es que Estados Unidos imprime mucho dinero, pero la inflación no se ve reflejada al instante, ¿no? Al instante tenemos demasiado dinero, empiezas a comprar un montón, todos quieren comprar casas, todos compran carros, todos compran criptomonedas, el mercado de expansión, las empresas empiezan a recibir más dinero, contratan más gente y haces como, estimulas una economía de forma artificial, ¿no? No es natural, simplemente el dinero está llegando, pero como dicen, es como una fiesta, estás emborrachándote, todos le estamos pasando muy bien, todos tenemos empleo, todos los criptos somos millonarios y todos los que invirtieron en bolsa, mi casa vale el doble y todo, pero cuando llega la cruda, pues está muy fea, ¿no? Realmente los únicos, algo muy chistoso que pasa con este sistema es que ¿dónde quedó el dinero que le dieron a la gente? Pues compraron iPhones, compraron Teslas, compraron, entonces muy curioso, ¿no? Quedó otra vez el dinero en las manos de los ricos. Pero vaya, está muy interesante eso de que ahorita el dólar esté tan inflado por toda esta narrativa, ¿no? Y algo interesante también es que, por ejemplo, Argentina también imprime dólares, pero ¿por qué sufre mucho más
que Estados Unidos es porque su deuda está en dólares, ¿no? Argentina tiene la maquinita de pesos argentinos, pero la deuda está en dólares. Y Estados Así es. Unidos tiene deuda en dólares, pero tiene la máquina. No, si podrías explicar un poquito eso de por qué Estados Unidos sufre menos que los otros países si todos tienen la misma maquinita. Bueno, la situación, como lo he comentado, depende de manera muy específica de lo que está pasando cada país. Argentina, lo comenté desde un inicio, tiene sus reservas en dólares están muy mermadas. Ellos compran al mundo más de lo que le venden al mundo. En Estados Unidos le vende mucho al mundo. Ujú. ¿Ok? Entonces sus ingresos son Wow. más estables, se puede decir, y además que ellos tienen la máquina de hacer dólares. ¿Ok? Pero en Argentina lo tienen que hacer de una manera o a un ritmo mucho más acelerada. Muy bien. Digamos que Okay. a un ritmo de 3 o 4, 5 veces más rápido que lo hace Estados Unidos. Mm, claro. Su Ok, ok. inflación No, interanual fue de casi 100%. increíble. Solo Fue, date una idea de eso, pues. sí, Ahora, no, está, ujú. la Dime. situación inflacionaria golpeó mucho. La guerra ruso-ucraniana también vino a golpear. ¿Por qué? Todos vimos el año pasado una escasez de microprocesadores, de los microchips, los famosos microchips, que sirven para autos, equipo de cómputo, consolas, televisiones. Muchas partes electrónicas de nuestro día a día están con esos microchips, con esos microprocesadores. Pero hay un detalle. Estos estos se fabrican con el gas xenón. Es una de sus principales fuentes para la creación de microchips, es el gas xenón o el gas neón. Sí, gas neón, discúlpame, gas neón. El detalle es que este gas es un subproducto de la producción del acero ruso. ¿Te das Ahora, cuenta? El gas neón sí. que se necesita para la fabricación de los microchips venía de la fabricación o la producción del acero ruso. Las principales empresas de microprocesadores que importaban mucho gas neón eran ucranianas. Mm. Cuando estalla la guerra, todo eso se paraliza. ¿Y qué pasa? Los productos comienzan a super escasear y también su precio se comienza a elevar. O sea, fue un ataque por los dos flancos, ¿no? Por la parte de la oferta y de la demanda. Oye, y por ejemplo, regresando al tema de los BRICS, Ujú, mm, este tema de la desdolarización, ya vimos por qué no puede ser de un día para otro. ujú. Aparte, China también, ¿a poco nada más si se desdolariza, no todo sería como fiesta para China, ¿no? Entiendo que también se vería afectado de cierta forma. Si el dólar se ve lastimado, también para China no son excelentes noticias. Hay que recordar que hay dos puntos importantes. Uno de los principales socios comerciales de China son los Estados Unidos, queramos o no. Dirán que se Claro. odian y así, pero dependen mucho el uno del otro. Y dos, Ujú. tanto Japón como China tienen mucha de la deuda de bonos estadounidenses. Para quienes no entiendan esto, es muy simple. Un país puede recurrir al mercado de deuda para financiar ya sea infraestructura o planes de desarrollo X o Y. ¿Ok? Entonces, si dice Estados Unidos, oye, necesito, no sé, fabricar 15 autopistas, no, pero si imprimo mucho dinero, pues me va a pegar mi inflación. ¿Qué hago? Ah, pues créate unos bonos que van a dar un interés. Los sacas al mercado de bonos para que los inversionistas paguen por ese bono, pero tú te comprometes en un futuro devolverles un interés porque ellos te prestaron su dinero y con eso tú financiaste tu infraestructura o lo que tenías pensado hacer. Entonces, gran parte de los tenedores principales de estos bonos de deuda de Estados Unidos son Japón y China. Sí. Que eso es lo que significa que tienes bonos de Estados Unidos, ¿no? Básicamente que el país te debe dinero. Oye, hace rato, de hecho vimos en un video de Diego Rusarín, muy famoso, que puso un video que vi que respondiste ahí con galletas y de hecho hubo amigos que me dijeron, oye, que el Producto Interno Bruto de los BRICS ya superó a Estados Unidos junto con el G7 y veías la gráfica
se hizo muy famosa y creo que fue muy polémica. No sé si nos podrías explicar un poco eso, porque sí daba a entender como si los BRICS ya fueran una economía más grande que Estados Unidos y el G7. Ok, aquí hay que entender una cosa, y es que el video de Diego Rusarín, pues, está hecho para llamar la atención. Lo voy a tratar de dividir en puntos y hacerlo lo más entendible posible. El PIB, y hay que dejarlo bien en claro, no es una medida que funcione, no es una medida exacta, ¿ok? Pero es lo mejor que se tiene. Pero hay que dejarlo bien en claro, el PIB no es una medida exacta. Después, esta famosa gráfica de los BRICS contra el G7 está ajustada por PPA. Y tú me dirás, oye, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que es PIB ajustado a PPA? PPA significa paridad de poder adquisitivo. ¿Ok? ¿Pero qué es esto, Economicón? Vas a volver a preguntar. Simple. Imaginemos que esta es una botella de agua y aquí está en México conmigo, pero esta misma botella de agua también se vende en Alemania, Italia, Honduras. Entonces, la paridad de poder adquisitivo es que se supone que debería costar una galleta en México, en Honduras, en Alemania, en Italia. Es como el índice Big Mac, que es un producto que lleva los mismos insumos que en todos los países que está elaborado de la misma manera, pero si te fijas, en diferentes países cuesta diferente, no cuesta lo mismo. Es lo mismo, esta botella de agua no puede costar lo mismo en México, Honduras, Italia, Alemania, porque hay cuestiones de costos de producción, costos de transporte, fletes e incluso impuestos o estos subvenciones gubernamentales, que son los subsidios. ¿Ok? Tú no puedes tomar los, la, el volumen de producción de bienes y servicios de un país y tratarlo de ajustar a un poder adquisitivo que se maneje en China y en México o en los Estados Unidos, porque es difícil, porque los costos de producción no es lo mismo en China que en Estados Unidos o que en Alemania o Francia, porque los subsidios no son iguales en China, en Alemania, en los Estados Unidos. Entonces, esta famosa gráfica de PIB ajustado por PPA sí tiene truco, y hay que Claro, o sea, decirlo bien. para un simple mortal, ¿en qué ganó el BRICS al G7? Según esta gráfica, así en términos, en una oración, ¿qué es mejor ahora el BRICS que el G7? ¿Qué tienen Chainitis? Tienen Chainitis, básicamente. Oye, Mira, y este tema, dime, te escucho, te es que es escucho. bien simple. Esta gráfica es engañosa porque si tú ves la gráfica pensarías que todo el bloque del BRICS creció, pero no. El que ha crecido fuerte es China, pero Okay. no puedes, no puedes tomar el crecimiento de una economía desarrollada como el G7 a las economías en vías de desarrollo como los BRICS, porque la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica están planitos en su crecimiento. China es el único que se va para arriba, es el único que los jala, por eso digo que tiene chinitis. Sí, Claro. El G7 es lo mismo, también dependen de los Estados Unidos, hay que decir las cosas como son. El detalle es que el G7, si bien depende de los Estados Unidos, pero todos son economías desarrolladas. Japón está Claro. dentro del G7 y tiene décadas que prácticamente está en una recesión. Y si tú escuchas en las noticias recesión, te lo ponen como lo más apocalíptico del mundo. Pero mira el nivel de desarrollo que tiene Japón. Oye, si eso es una recesión, yo quiero una para México, güey. Así para que sea igualito que Japón. Y Claro, te fijas cómo el PIB no lo es todo, pero eso sí, claro. regreso a lo mismo. Obviamente las economías en vías de desarrollo, como los BRICS, van a tener crecimientos más acelerados, pero porque vienen precisamente en ese desarrollo y los países desarrollados no, ellos ya están desarrollados. Ellos ya no van a tener estos crecimientos exponenciales,
van a ser crecimientos más tranquilos. Ahora, Claro, por supuesto. también, regreso al mismo video de Diego Rusarín. Él usa dos cosas. Él menciona a Charlie Kirk que si el mundo se desdolariza, va a ser lo peor para el mundo y sobre todo para los estadounidenses, que porque se van a volver pobres de un día para el otro. Pero ¿quién es Charlie Kirk? Eso también tiene el truco. Charlie Kirk es un, ¿cómo se dice? Es un republicano de extrema derecha. A un republicano de extrema derecha, todo lo que no sea all American o que no venga de por y para los Estados Unidos es malo. Para los Estados Unidos y para el mundo. Entonces usar un discurso de Charlie Kirk, pues, pues realmente no vale porque no es neutral, porque él es all American. ¿Sí? Y Claro, dos, sí, sí. las imágenes que usaba de las personas que viven en carros o que estaban en situación de calle, usó imágenes de personas con una severa adicción a fentanilo. Entonces, Claro. lleva truco el video. Claro. Oye, y por ejemplo, hasta ahorita hemos visto mucho, ¿no? Estados Unidos contra los BRICS, Estados Unidos, su amigo Europa y Japón. Pero justamente vi un video tuyo donde hablas que Francia está comprando gas licuado en yuanes. ¿Cómo está Ujú. eso y qué significa para esta alianza? Se supone que estaban sancionando a Rusia, que no es China, pero son los BRICS. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Francia está diciendo ahora que Europa no debe depender tanto del dólar y ahora está comprando en yuanes? ¿Qué significa esto para este juego geopolítico que estamos viendo? Es bien simple, querido Israel. Macron está metido en un problemón y tiene que salir como de lugar. Es bien simple. Okay. Verás, como comenté también desde un inicio, la Unión Europea dependía mucho de las importaciones que le hacían a Rusia de gas. ¿Ok? Cuando llegan estas sanciones, pues obviamente le cierran a la llave al gas y al petróleo y los países comienzan a preocuparse. ¿Por qué? Porque ahora tienen que buscar dónde van a importar ese gas natural, ese gas licuado. Los Estados Unidos dijeron, ah, yo se los llevo, no pasa nada. Pero no es lo mismo importarlo de Rusia que te queda cerca al otro lado del mundo, que son los Estados Unidos. Con esto, las tarifas eléctricas se comienzan a disparar. Comienza a ver las tarifas eléctricas en gran parte de Europa comienzan a dispararse, la industria también empieza a tener problemas por su falta de gas, entonces hay manifestaciones. Y si le sumamos a que ahorita las manifestaciones en Francia están muy duras porque le subieron la edad de jubilación a los franceses, Ujú. pues obviamente Macron tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo el agua hasta acá, si queremos muy T7, si estoy de acuerdo con Estados Unidos, pero también está mi juego político personal, güey. Claro. Sí, o sea, como Entonces, no, decido dime, dime. comprarle en yuanes el gas que necesito y hago ahí un arreglo para que me lo distribuyan a través de los Emiratos Árabes, pero los pago en yuanes y así digamos que no le compré petróleo a Rusia o no le compré gas a Rusia, se lo compré a China, en medio de Arabia Saudita, para tratar de bajar esos precios y que digan, ah, mira, Macron es muy bueno y te pares el cuello, pues. Ahí va el maniqueo político. Claro, pues Arabia Saudita, claro que no participa ahí como tercero gratis. Algo que también se escucha mucho, que es muy cierto, es como esta guerra, por ejemplo, Estados Unidos como que se está fregando un poco a sus aliados, ¿no? O sea, realmente Europa ha sufrido bastante a raíz de estas sanciones que le ha impuesto a Rusia, pero pues ya está tan metido en el equipo de Estados Unidos, que es otra pregunta que, que se tiene mucho. ¿Por qué no Europa manda la fregada a Estados Unidos? Que le sabes que esta es tu guerra, este es tu problema, yo no voy a encarecer toda mi energía por hacer las sanciones a Rusia. A mí, Europa, no me conviene sancionar a Rusia. ¿Por qué no puede hacer eso Europa y mandar a la fregada a Estados Unidos? Bueno, otra vez, es muy simple, querido Israel. Porque a Europa
le encanta dispararse en el pie. Históricamente, a Europa le encanta agarrar la escopeta y meterse el balazo en el pie. Ok. Lo vimos en la Primera Guerra, lo vimos en la Segunda Guerra. Son Desde europeos, les ahí. encanta meterse el pie. Sí, claro, de hecho lo que pasó ahí en la Segunda Guerra también, o los ingleses que eran la potencia y terminaron endeudadísimos con Estados Unidos. Al final de cuentas, pues ganaron la guerra en teoría, pero perdieron la moneda de reserva global a fin de cuentas. Oye, y bueno, a fin de cuentas, la mayoría de nuestra audiencia pues son latinos. ¿Mm? Entonces, creo que hay muchas preguntas, sobre todo en primero México y Argentina, independientemente de Brasil, son los que han sonado para el BRICS. También has visto videos que México al BRICS, incluso Uh-huh. algunos periodistas serios o serios entre comillas han hablado, no sé si para meterle más drama a esto, que México aplicó para entrar al BRICS, pero no sé si lo dice Seba, pero el 80% de las exportaciones de México va a Estados Unidos y el segundo socio comercial más grande no es China, es Canadá. Entonces, ¿qué tan real es? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan real es esto de que México al BRICS primero? Es muy difícil, pero hay que dejar claro, México tiene cerca de 50 tratados de libre comercio, pero Okay. ninguno como el país más, o más bien dicho, el mercado más grande del mundo. Pese a quien le pese, los Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. El 80% de las exportaciones mexicanas van al otro lado. De ahí, dices bien, el segundo lugar está China, pero con el 3%. Gran Está diferencia, Canadá, está Alemania, pero con 2, 3%, o sea, entonces no me compares un 3% con un 80%. claro, A las claro. fábricas Sí, chinas a fin de les importa también llevar sus productos y sus mercancías al mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Claro, creo que por eso es tan complicado todo este tema, ¿no? O sea, como dices tú, China y Estados Unidos son las dos potencias más grandes y son muy socios, no sé, por más que no se caigan bien, a ninguno de los dos les conviene dejarse, ¿no? A fin de cuentas, los dos sufrirían bastante porque imagínate, China deja de hacer comercio digo, Estados Unidos deja de hacer comercio con China, la inflación ahora sí se dispararía a niveles, quién sabe hasta dónde, ¿no? Imagínate fabricar el iPhone en Estados Unidos y China quedarse sin de socio, o sea, perder el socio más grande del mundo los deja en la quiebra. Entonces, realmente es algo muy interesante, como que sí son enemigos, pareciera ahí como que si se estuviera cociendo una guerra, pero no es tan sencillo. Oye, y por ejemplo, el tema de los países latinoamericanos como El Salvador, Ecuador, Mm. que está en Panamá, que están dolarizados, y ahorita el tema de Argentina, ¿cómo está ese rollo? Que ahorita también es como un tema medio en tendencia, sobre todo por lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo funciona la dolarización de estos países? Ok, para la audiencia, ¿qué es la dolarización? Es cuando un país decide adoptar la divisa estadounidense como moneda en curso legal. ¿Qué es el curso legal? Que se use legalmente para deudas, para transacciones de pagos. Todo es, en México, por ejemplo, nuestra moneda en curso legal es el peso. Entonces, se quita la moneda local y se adopta el dólar estadounidense. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un pro es que tienes una divisa fuerte como el dólar, por más debilitado que actualmente sigue siendo una divisa fuerte el dólar, pero tú dejas tu autonomía monetaria para depender de la Reserva Federal. Todas las decisiones monetarias las va a tomar ahora la Reserva Federal. El país ya no tiene medios de cómo tener el control de su política monetaria. Y puedes pasar por varios factores. Por ejemplo, que tengas una moneda muy devaluada por crisis económicas, en el caso de Argentina, pero otra vez te quitas esa soberanía en tu política interior monetaria. Esa es una Claro. dolarización. Claro, porque no.
O sea, como todo en la vida, ¿no? Son ventajas y desventajas a fin de cuentas. Y por ejemplo, supongamos que Argentina decide dolarizarse, ¿cómo es ese proceso? Porque me comentaste hace rato que pues prácticamente no tienen reservas en dólares, tienen que Ujú. importar dólares, eso se me hace carísimo, pero no sé cómo es ese proceso, ya lo vivió Ecuador, El Salvador, ¿les ha funcionado bien, no les ha funcionado bien? ¿Qué más podemos platicar sobre eso, sobre la dolarización? Básicamente sí ha tranquilizado principalmente las cuestiones inflacionarias que históricamente en el siglo XX sufrió Latinoamérica, sí les ayudó, ¿ok? Pero otra vez, te quitas toda tu política monetaria, ahora la tienes con los Estados Unidos. Si algo le pasa al dólar estadounidense, lógicamente a ti te va a golpear también en tu economía. Entonces, ahora sí que dependes, ya no dependes de ti mismo, dependes de otros y de las decisiones que tomen otros. Okay. Oye, económico, pues vamos a especular un poco. ¿Cómo ves tú la economía de Estados Unidos? Ahorita Ujú, está la inflación muy alta, las tasas de interés siguen subiendo, ya ujú, van a llegar al techo de deuda que lo van a tener que subir, o sea, se van a endeudar más. Por otro lado, China también está pasando por una crisis de bienes raíces. ¿Cómo ujú. ves tú el mundo económico de aquí al 2025? ¿Crees que vamos a entrar a una severa crisis económica como parecen indicar los datos? ¿Vamos a salir? ¿Estados Unidos va a seguir dominando? ¿China va a tomar su lugar? Vamos a especular un poco. ¿Cómo ves el mundo tú dentro de 2 a 3 años? Ok, no soy de la idea de especular porque pero vamos a jugar, ¿no? Pero primero Jugando, exacto. quiero dejar bien claras las reglas. Número uno, todo puede cambiar en cualquier segundo, ¿ok? Este, Ok. obviamente las predicciones económicas que hacen los expertos y cosas así se basan en que nada se mueva. Así cuenta como que, mira, para que esto se cumpla lo que dije, nadie se mueva, todos quietos. Y si, Claro. y si algo se movió, nomás te dicen, ay, es que había factores que no podían considerarse, güey, entonces, ¿por qué te atreves a dar futurear, güey? Porque das una predicción. Pero, Claro. ahora, la palabra crisis económica engloba muchas cosas. Es lo mismo que que la palabra recesión. No es lo, nomás escuchas recesión y piensas que ya se congeló la economía y que todo se fue al carajo. El detalle, Apocalipsis y todo, ¿no? exactamente, Ujú. pero no es lo mismo una recesión ligera a una crisis profunda. Una Ok. crisis profunda fue la del 29 en los Estados Unidos, por ejemplo. La Una Gran crisis, Depresión, ¿no? Que le llaman. Ujú. exactamente, una crisis profunda fue lo que pasó con los energéticos en los Estados Unidos en el 73. Que la inflación se Ok. disparó, la economía se detuvo y de ahí nace la palabra estanflación, que es una economía Ah. estancada con altos índices de inflación. Lo peor de los dos mundos, a fin de cuentas, ¿no? Lo peor de los dos mundos. Pero puede haber situaciones complejas económicas, sí, sí las puede ver. Sobre todo en la cuestión inmobiliaria que está pasando China, las dificultades que está pasando el bloque liderado por los Estados Unidos, por altos despidos, por la situación bancaria que están teniendo en esos momentos. Pero otra vez, es porque ellos, ahora sí que ellos se lo ocasionaron solitos. Oye, y dicho de otra forma, ¿necesita el mundo entrar a una crisis económica para pagar por todos los excesos que hemos tenido o simplemente nos vamos a seguir endeudando? Porque algo que me gustaría que la audiencia entendiera es que mientras no estemos a crisis, la otra solución es, yo lo veo como de dos, ¿no? Una es, o sea, ya vamos a derrumbarnos y volvemos a empezar, ya que todo se vaya donde se tenga que ir y volvemos a empezar, algo que a Estados Unidos no le conviene en lo absoluto porque pues se vienen elecciones el 2024. De hecho, hoy vi un video de nuestro presidente hablando de eso, de que no va a haber crisis económica hasta que sean las elecciones del 2024. Pero por otro lado,
si es para que Estados Unidos siga creciendo, simplemente, pues la única forma es inflar la burbuja, ¿sabes qué? Pues vamos a endeudar más, vamos a imprimir más dinero y la burbuja se va haciendo más grande y pues esa burbuja, ¿qué tan grande se puede hacer antes de que explote? Podría llegar el 2030 y las cosas como si nada, o en algún momento necesitamos un golpe fuerte para que haya un reseteo en la economía. Digo, ese golpe podría venir de muchísimas formas, incluso una guerra con China, podría venir, no sé, que no va a pasar, pero que Estados Unidos incumple en su deuda. Hay muchas formas, pero ¿crees tú que necesitamos una crisis como economía global o hay otra salida? Sí hay otra salida, pero ahora sí que tendría que entrar la razón, dejar la brujería y especulación de lado y tomar la razón. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque burbujas, para que haya burbujas necesitas personas que crean en lo mágico de que se van a volver millonarios de la noche a la mañana, inflando activos que realmente no lo valen. Entonces, Ujú. ¿qué es mejor? Lo que te dice la razón de que muy posiblemente te están vendiendo activos basura o que estás inflando una burbuja o que te vas a volver rico de la noche a la mañana. ¿Qué suena mejor? Claro. Sí, que me va a volver rico de la noche a la mañana. Sí, entonces, aquí tú dijiste algo muy interesante y es sobre el ciclo económico. En cualquier libro o en cualquier universidad que se tome de economía te van a decir que el ciclo económico pues es crisis, recesión, depresión, recuperación, auge y después otra vez crisis, recesión, depresión, recuperación y auge, que va cíclico. Y la ortodoxia siempre nos lo ha dicho que es así, pero ya nos lo dijo George Orwell en 1984, que la ortodoxia es la inconsciencia, que la ortodoxia es el de ya no pensar, porque hay otras escuelas económicas que te dicen, oye, pues es que si es cíclico, entonces el sistema está diseñado para que así funcione. Ujú. O sea, es sistemático, pero una persona Claro. de la ortodoxia te van a decir, no, ¿cómo crees? O sea, tú no sabes. Pero oye, lo estamos viendo. Si siempre hay un ciclo, pues obviamente está diseñado para que así funcione. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la vivienda, las burbujas hipotecarias. ¿Pero por qué hay burbujas hipotecarias? Bueno, porque las casas, los bienes inmuebles, hace mucho que dejaron de ser hogares para convertirse en activos de especulación financiera, creando bonos respaldados por hipotecas, que es, para nuestra audiencia es bien simple. Tú vas a tu banco y sacas tu hipoteca a 20 o 30 años. Bien, pero esa hipoteca no la tiene el banco. De hecho, nadie sabe quién la tiene, porque va a llegar un fondo de inversiones y le va a comprar toda la cartera de hipotecas a tu banco. El banco ganó un dinero y el fondo de inversiones ganó hipotecas. Así que se va a llevar todo el bonche de hipotecas a sus rincones más oscuros y van a crear un instrumento que se llama bono respaldado por hipotecas. Es un bono que está respaldado por cientos de miles de hipotecas, desde las muy buenas hasta las pésimas. Y estos bonos se venden en los distintos mercados financieros del mundo. Entonces, cuando los fondos los venden, ellos ganan. Cuando tú pagas tu hipoteca, pues nadie sabe realmente a qué parte del mundo la estás pagando. Pero el tenedor de ese bono, el que lo compró, tiene la esperanza de que tú mes a mes vas a estar pagando tu hipoteca para el poder de ahí sacar los intereses que le representa ese bono. Por eso vemos cómo se construyen viviendas, edificios departamentales a lo loco y al rato se abandonan con precios super inflados que Claro. superan de 12 a 20 veces el salario promedio de una persona para que poca gente se vuelva rico. Por eso hay, por eso hay burbujas financieras, por eso hay burbujas hipotecarias, pero porque el sistema está diseñado así. Ujú. Lo mismo pasa en la economía. Para que ya no haya burbujas
hipotecarias, las casas, las hipotecas deben de transformarse en lo que eran antes. Aburridos préstamos bancarios de 20 a 30 años y dejar de ser objeto de especulación financiera. Vale. De hecho, señores, están escuchando lo que justo acabas, lo que acaba de contar Economicón, deja de pagar la hipoteca y fue lo que pasó en la crisis del 2008. Creo que para si alguien no sabe cómo se dio la crisis del 2008, la acabas de decir exactamente, ¿no? Estos Ujú. paquetes de hipotecas que vendieron los bancos estaban llenos de hipotecas que los bancos sabían que nunca se iban a pagar, los vendieron a los inversionistas y pues no pago mi hipoteca, pero el banco ya cobró, ¿no? Así fue como se dio la crisis. Pues lo veo complicado, económico, porque si lo que se necesita es la razón, siendo sinceros, como humanos, lo veo extremadamente complicado, porque quien rige el mundo siempre somos humanos, nos dejamos llevar por emociones, por lo que nos conviene a nosotros. Entonces, a lo que me dices, pues yo creo que los ciclos económicos van a seguir. Oye, para cerrar, Claro, económico, es algo que nunca te he preguntado. ¿Tú cómo ves ahorita con todo lo que hemos platicado del tema geopolítico, qué rol ves para Bitcoin? Por ejemplo, que Bitcoin se plantea como una solución descentralizada que no sirve a ningún gobierno, que vaya, que funciona pase lo que pase, no hay crisis, o sea, haya crisis, haya expansión económica, va a seguir funcionando tal cual y no sirve a ningún gobierno. ¿Tú qué lugar le ves a Bitcoin en el mundo o tú crees que se va a ir a cero? ¿Crees que se va a convertir en un oro digital? ¿En ¿mm? dónde ves a Bitcoin en este mundo que, pues en este futuro a corto, mediano y largo plazo? Primero que nada, y esto se lo escucho a muchos creadores de contenido de lo cripto, ¿no? Que siempre te manejan la palabra descentralizada. Pero aquí un detalle. ¿Quién te dice o quién te asegura realmente que están descentralizadas? ¿Quién te asegura? No saben ni quién es Satoshi Nakamoto, el fundador o el creador. Disculpa, este, el- nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. ¿Tú realmente crees que en, en- en la médula de esta gran operación que es el cripto, no crees que haya grandes manos, grandes capitales detrás de esto que nomás te vendieron la ilusión de que están descentralizados? Que seamos honestos, en el mundo no hay nada que no esté revisado por alguna autoridad o por manos muy poderosas. Ujú. ¿Quién nos asegura eso? Totalmente. Sí, sí, Entonces, claro. y lo hemos visto precisamente con otras criptos, dejando de lado un poquito a Bitcoin, lo vimos con Luna y UST. O sea, vimos cómo se supone que las criptos deben de estar respaldadas. Esta cripto estaba respaldado por su algoritmo y vimos cómo se fue a cero. Lo hemos visto incluso con otros exchange que se dedican a la compra y la venta de las criptos que supuestamente tenían que tener un respaldo y los hemos visto quebrar, pero a lo bonito. ¿Qué Ajá. diferencia tienen estos exchange que quebraron por no tener la liquidez necesaria para respaldar sus transacciones a un banco como el Silicon Valley Bank que quebró por no tener la liquidez para soportar sus operaciones? No tienen nada diferente. Es básicamente Ah, lo mismo, pero obviamente tienen la ventaja de la cadena de bloques, de blockchain, que se registran todas las operaciones. Eso me parece muy bien. Pero el no. lugar de Bitcoin en la economía o como medio de pago, mientras esté sujeto a la especulación de que mañana sube, mañana quién sabe, veo difícil que se mantenga como un oro digital. Que sabemos, el oro baja y sube, pero no a los niveles drásticos de Bitcoin, por ejemplo. Pregúntaselo a Nayib Bukele. Claro. Pero creo que instrumentos como Bitcoin, como la cadena de bloques, sí son necesarias, al menos para dar este alivio
y esta sensación de libertad que necesitan las personas. Lo veo Wow. Sí, de todavía en hecho, un lugar. claro. De hecho, lo que dices muchas cosas ciertas. A fin de cuentas, este, Bitcoin sí, descentralizado, nadie lo controla y lo que quieras, pero a fin de cuentas lo que está haciendo la gente con las criptomonedas es dárselas a alguien más, como lo que pasó con FTX, las trata como un banco, entonces, como decimos, no te, pues a ti que te gusta Star Wars, te convertiste en lo que juraste destruir a fin de cuentas. Pero bueno, pues Exactamente. ese tema de las criptos es otro tema. Para cerrar, Económico, no sé si te gustaría, decirle algo a la audiencia, algo que te gustaría que se quedaran con toda esta plática, si se fueran a quedar con una sola cosa de todo lo que acabamos de platicar, ¿qué te gustaría que fuera? No le hagan caso a nadie. No le crean a nadie. Lean, escuchen, vean, fórmense su propio criterio y de ahí tomen sus decisiones. Escuchen de un lado y escuchen del otro, pero no se vayan nomás a lo que ustedes creen que es correcto. De vez en cuando pueden escuchar y leer a los que no consideran que están de su lado, para así poder tomar las decisiones más acertadas que se pueda. Excelente, me encanta lo que dice Económico porque es totalmente cierto. Nadie es dueño de la verdad, ni tú, ni yo, ni ningún creador de contenido. Yo lo que he dicho, yo me he equivocado mucho y me voy a seguir equivocando, pero lo que yo digo es porque yo te digo, por ejemplo, yo soy inversionista cripto, yo invierto por X o por Y, pero yo perfectamente podría tener un debate y los he tenido contra otro cripto de por qué cripto no va a ser el futuro. También te lo puedo decir, yo ya escuché las dos partes del debate y yo tomé la decisión de invertir. Pero si tú nada más escuchas al creador de contenido cripto, vas a creer que es el futuro. Si escuchas al anticripto, vas a decir, no, cripto es basura. Y no tienes y a fin de cuentas no tienes un propio criterio, ¿no? A fin de cuentas simplemente todo lo que escuchas ahora es lo que crees. Entonces, me gusta bastante lo que dices. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Muy simple, me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @el_economicón. Perfecto. Oye, y bueno, otra pregunta también. Este, hay mucha gente en la audiencia que quiere aprender sobre economía. Por todo esto que está pasando, le está llamando mucho la atención. ¿Tienes algún video en YouTube o algún libro sencillo para que alguien empiece a leer? Porque no me los vayas a mandar a un libro muy complicado, pero esta gente que quiere aprender de economía, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué libro le recomiendas o qué video le recomiendas ver? En TikTok tengo y en Instagram también precisamente un video donde muestro los libros que les pueden servir para empezar en esta bonita ciencia social, pero así rápidamente les puedo 10 lecciones de economía de Faustino Palizar, buenísimo, un libro de menos de 80 páginas, está en menos de 100 pesos, cada capítulo es una lección, tiene entre 3 y 4 páginas. Ese libro lo que va a hacer es que te va a ramificar para que te va a dar nombres, autores, fechas, libros, y de ahí tú lo vas a tomar. Libro tan flaquito te va a servir para ramificarte y buscar más. Otro así de volada. Economía en colores de Javier Sala y Martín, fantástico, divertidísimo. Eh, Me parece que todos lo tendrían que leer. Otro así para que comprendan las burbujas financieras de un modo divertido, pero también de una manera, ¿cómo le podría decir? Poco convencional, de El hombre que cambió su casa por un tulipán, de Fernando Trias de Bes, fantástico también. Ok. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por las recomendaciones. De hecho, las voy a poner, los tres libros los voy a poner aquí en la descripción del video y también los links a tus redes sociales. Y pues muchas gracias, Económico. Espero que no es la primera, pero nos vemos en otra ocasión aquí para seguir hablando la parte 2 a ver qué tema le interesa a la gente escuchar. Y para lo que nos están escuchando, pongan todas sus dudas aquí en los comentarios. Aquí vamos a estar respondiendo todo. Y si tienen alguna sugerencia de otro tema que podamos discutir, adelante. Isra, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y espero que no sea la última, sino la primera de muchas.
La primera vez también disfruté bastante esta conversación, aprendí muchísimo y estoy seguro que la audiencia también. Vale, pues. Muchísimas gracias. Que tengan todos linda tarde.